Piali, no toca Lilical Ashan itech tlaxco tonali, ticatej ipan tonali, matlacli, tochtli. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, estaremos en el tonali 10 conejo. Estamos en la séptima trecena que rige el señor Tlaloc. Tlaloc es el licor que fertiliza la tierra, ¿cierto? Este tonali, Matlacli Tochtli, es del rumbo del sur, del Huistlampa, ese de las espinas, ese lugar de las espinas. El color es el amarillo. Bueno, hoy yo me he puesto esta blusa maravillosa porque me gusta. Hay que recordar la voluntad y la voluntad heroica porque ese es el rumbo de la familia de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo. Bueno, regresemos al tonali. En el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, ese gran guerrero arquetípico, el señor que todo lo ve, que está en todos lados, que nos muestra a través de su espejo la verdad de lo que somos. Así que no tengamos miedo de mirarnos ahí, de acecharnos. Con él viene un ave de grandes ojos que nos permite ver en esa oscuridad para encontrar nuestra luz y es Tecolot. Esta ave que cuando canta, dicen por ahí, cuando canta el indio muere, pero no, cuando el tecolote canta, te está hablando al oído la verdad de lo que eres. Así que sí vas a morir, pero a ese personaje que no te permite avanzar en esta vida maravillosa. ¿Y a quién tenemos en el signo Tochtli? A Mellagua, la rodeada de maguey, la señora que es la misma planta que genera el pulque, esa savia divina que nos embriaga, nos crea estados alterados de conciencia. Ella es la madre de los 400 conejos. Y si hoy somos ese conejo que va siguiendo al venado, ayer hablábamos del venado, hay unos versos muy bonitos que hablan precisamente de que seguir al venado y al conejo es seguir tu intuición, abrir todas las posibilidades de lo que es esa gran fuerza creativa que posees, que es la sexualidad, la sensualidad. ¿Y saben a quién tenemos como señora de la noche? A Tlazolteotl, precisamente ella está relacionada con todo esto y con la medicina, y ella es la gran tejedora de los destinos, la gran paridora, así que hoy tenemos hilos nuevos para hacer puntadas que nos lleven a esos sueños que tenemos. Vamos a hilar, deshilar, bordar, crear. Y hay una historia relacionada con Tlaloc y con Meyahual. Y dice que la tierra tenía unas plantas incipientes y bueno, se necesitaba el sustento, se necesitaba líquido que nos potenciara a nosotros los más iguales. Y Tlaloc, en una gran tormenta, soltó con su Xucuat unos rayos enormes que potenciaron a la tierra y la tierra hizo que estas plantas crecieran enormes. Y son esos magueyes que conocemos. Bueno, pues yo te tengo aquí a unas letras que espero que sean de tu agrado y dicen así. En las alas del día, Matlacli Tochtli, el conejo que sigue al venado, se posa. Y el sol en su cenit baila con el espejo de obsidiana con Yayauqui Tezcatlipoca, el señor que todo lo ve. Mira en sus profundidades, alma de Macehual, y no temas al reflejo, pues en él se esconde tu pluma de tecolot, el ave de la sabiduría nocturna que te guiará en la oscuridad. Oh bebedor de sueños, levanta tu jarro de barro rebosante de pulque, de la savia sagrada de Meyahual. Embriágate de su néctar y deja que la poesía fluya, que el amor arda, que la pasión te consuma. El pulque, más que un licor dulce y hechicero, es el puente hacia lo divino, la voz que te susurra los secretos del universo. No temas a la borrachera, pues es un rito que te conecta con los 400 conejos, las voces de la embriaguez sagrada. En este viaje de introspección, rompe tus cadenas, tus viejos paradigmas y haz un pacto con la alquimia de Meyahual. Teje, corazón valiente, con Tlazolteotl, la gran paridora, la señora de la sensualidad,
con sus manos de hilo nuevo, deshaz los nudos del pasado y recrea puntadas de sueños por alcanzar. Adéntrate en los laberintos del tiempo, pues en ellos encontrarás tu destino. Reconoce la luz de las batallas, las que te guían hacia la determinación, la confianza y la independencia. Sé líder, sé visionario, confía en tu intuición, hazte a ti mismo el guerrero de tu propia historia. Matlactli Tochtli te impulsa a volver a empezar, a renacer en la conciencia, a caminar con el conocimiento de lo que has aprendido. Como dijo el poeta William Blake, cuando las puertas de la percepción se abren, entonces veremos la realidad tal cual es, infinita. Y en esta danza maravillosa, el pulque es tu llave, el espejo es tu guía y tu corazón el templo donde todo ocurre. Bebe, canta, danza y sé que la noche del conejo esté presente y que hoy seas tú mismo Matlactli Tochtli, un poema. Espero que te hayan gustado estas letras. Ashkan Masemo Tlapowi, Tlenquitoba, Toyolo. Ahora hablemos de lo que dice nuestro corazón. Con este conjuro vamos a vivir este arquetipo, Matlactli Tochtli. En las profundidades del día, hoy yo mismo soy Matlactli Tochtli. Siento el calor, el vigor y la voluntad que me habitan. Me reflejo en la cara de la luna y la fecundidad se despliega en mi creatividad. Yo soy el espejo donde otros encuentran su esencia, la flor y el canto de Meyagual. Yo soy el camino, la guía y el destino. Soy la voz que susurra en la noche, el eco de los 400 conejos. En este día me reconozco en mi propia luz y soy uno con el universo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy toca hacer ese conejo que es inquieto, prolífero, fecundo, que anda de un lugar a otro, que se detiene a observar y que siempre está atento y que tiene la intuición despierta. ¿Ustedes saben por qué los conejos tienen las orejas largas? Porque un día estaban buscando comida y no encontraban ni en un conejito escuchó del otro lado de una cerca de otates a unas ratas que estaban hablando y diciendo que habían encontrado una gran cantidad de maíz. Entonces el conejo se acercó y quería escuchar cada vez más, y entonces en ese intento le crecieron las orejas. Así que si alguien tiene las orejas grandes, abusado porque guarda un conejo en su ser. Timotasque Mostla.